Saludos mis amigos, bienvenidos a una edición más de Huellas sobre el agua. Yo soy Fabiola Romero y nuestro invitado de hoy nos va a contar una de esas historias milagrosas que ocurren en la vida de personas. Se trata del evangelista internacional Jorge Luis Díaz y le damos una cordial bienvenida. Gracias, Fabiola. Un privilegio estar contigo y poder saludar a toda tu audiencia de este programa Huellas sobre las Aguas. Estamos felices de poder dar testimonio de que Dios todavía hoy sigue haciendo milagros. Claro que sí, porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo tengo que confesarles a ustedes que habrán pasado más de 15 años desde que yo escuché por primera vez la historia del pastor Jorge Luis Díaz y me impactó muchísimo porque yo he visto y he escuchado muchas historias de transformación de las personas que han podido estar inmersas en adicciones, tener distintos problemas de carácter, de conducta y en un proceso en el cual Dios les ayuda a la medida en que ellos se rinden a Dios, esas personas cambian por completo. Pero en el caso de nuestro invitado de hoy, ese cambio fue de la noche a la mañana. Y estamos hablando de un joven que estaba perdido, que ni su familia, ni él mismo, ni siquiera tenía esperanza de poder hacer una vida normal. Estaba perdido en las adicciones, en la maldad, estaba fuera de control. Sin embargo, algo ocurrió. Y yo quiero que usted nos cuente primero cómo fue que llegó a ese estado. Bueno, primeramente nací en un país totalmente ateo, comunista, donde la religión es la religión afrocubana. Estoy hablando de Matanzas, Cuba. Nací en el año 1962 bajo un sistema totalmente comunista, donde las personas aún eran perseguidas por ir a cualquier tipo de iglesia tradicional. Tú no podías cargar una Biblia, tú no podías ir a la iglesia. Se te enseñaba evolución, se te enseñaba marxismo-leninismo. Nunca supe que Jesús era el Hijo de Dios, nunca supe que Dios era el creador y que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseñaba a nosotros realmente cómo era Dios. Así que ese fue mi nacimiento, esa fue mi educación. Y por si esto fuese poco, mi papá y mi mamá practicaban la brujería. Así que me crié en un hogar totalmente dedicado al ocultismo. A los 6 años comencé a beber. Los padres tenían este tipo de mentalidad de que si su hijo podía empezar a beber desde temprano, ya era un hombre. Mi niñez fue un poquitico acelerada de niñez corta a una juventud muy temprana. Ya a los 11 años comenzamos a fumar. A los 12 años fui a un hogar y pedí a una muchacha como mi novia pedida. Ya era un hombre, ya yo andaba pues totalmente adicto a lo que era el cigarrillo y el alcohol. A los 14 años tuve problemas en el hígado, tuve mi cuarta crisis de hepatitis y el médico me mandó a la casa a morir. En realidad no había esperanza para mí, pero milagrosamente me salvé. Ahora entiendo que realmente fue Dios en su misericordia, por mi ignorancia, porque por ignorancia andaba en este estilo de vida, que me concedió la vida. A los 16 años nos obligaron a casarnos, aunque yo estaba enamorado de mi novia, pero descubrieron que ella estaba embarazada y que estábamos planeando hacerle un aborto, cosa que hicimos y nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor. Definitivamente eso está mal, pero así comenzó mi vida y mi matrimonio. A los 18 años llegamos a este país por el Puerto María en 1980. 125,000 cubanos que llegaron apenas en 3 meses a este país. Y aquí nos envolvimos mucho más en lo que fue la brujería por tratar de dar un golpe de suerte o que nos fuera bien y tratar de echar suerte para tener dinero. Aquí conocí la droga que no conocía y aquí me envolví en el uso de la cocaína con mi esposa y fuimos adictos a la cocaína por 8 años. Más, tengo parte de mi dentadura que no tengo por el abuso de la droga. Mi hija Jacqueline, la primera, nació pues en el año 1983. Mi hijo George nació en el 89. Y para el tiempo que mi hijo George pues está en el vientre de mi esposa, ella no podía compartir la adicción conmigo. Y de ahí yo me voy a la calle y empiezo una relación con otra persona que compartía la adicción de la cocaína conmigo. Y de ahí ya no me pude salir. Mi esposa me descubre en esa casa con esta mujer. Todo esto se facilitaba porque yo manejaba camiones, es decir, rastra interstate de estado a estado. Eso era muy fácil para mí vivir una doble vida. Decirle a mi esposa que estaba de viaje cuando tenía otra casa apenas a 2 millas de mi casa. Yo tenía ya un otro hogar con otra mujer. Había abandonado a mis hijos y ahora estaba criando otros hijos. Cuando ella me descubre, pues definitivamente ahí mi vida se terminó.
Ahí pues ella me dice, te vas a la casa, recoges todo y yo no quiero saber más de ti. Y a la hora de irme de mi casa, ella cogió y echó en una caja todo lo que teníamos de la brujería, todo el altar que teníamos. En algo interesante, cómo Dios ya venía trabajando en la vida de ella, a pesar que ella tampoco nunca supo nada del Señor. Ella me dice, te vas a llevar todas estas cosas que tenemos aquí, porque si esto de la brujería y la santería y estos santos tuvieran poder, hubieran evitado que nuestro matrimonio se está perdiendo. Pero esto no tiene ningún poder. Te vas tú y te lo llevas todo. Y así fue. Me fui, me lo llevé todo y era lo único que tenía, las cosas de la brujería, el ocultismo. Mis amigos me dieron la espalda porque había abandonado a mi esposa, había abandonado a mis hijos. Mi mamá y mi papá me tuvieron que correr de la casa porque me había vuelto muy violento. Me habían cogido con pensamientos suicidas de que me quería quitar la vida. Y manejaba con un hombre que era el dueño del camión que hacía los viajes estos de estado a estado. Y ya yo había planeado matarlo porque él me decía que lo que yo había hecho estaba mal. Y es que cuando alguien nos dice de que estamos mal, nosotros queremos vengarnos y quitarle la vida a esa persona. Y yo me recuerdo que alguien me habló de que yo estaba muy confundido entre mis sentimientos y mis emociones y que yo necesitaba entregarle mi vida a Dios. Y esa persona yo sí la hacía caso. Y salgo de un viaje para Texas y estando parado en Tallahassee recargando el camión, dueño del camión, el americano, el dueño del vehículo, se acuesta a dormir en el camarote y yo me siento en el asiento del pasajero. Las personas están recargando el camión con unas plantas, estamos en un nursery. Y ahí yo le digo a Dios, mira Dios, yo no te conozco, pero yo sé que tú existes. Yo no sé qué hacer. Yo estoy muy confundido entre mis sentimientos y mis emociones. Yo no sé si volver con mi esposo o seguir con esta mujer. Pero yo te pido que nunca más yo pueda hacer mi voluntad si no se haga tu voluntad en mi vida. En cuanto yo terminé de decir eso, y lo dije de verdad porque había tocado fondo, porque mi vida no tenía sentido, y lo dije de corazón, Dios se hizo real en ese camión. Y cuando Dios se hace real en ese camión, automáticamente mi vida empieza a ver, desde que yo tenía uso y razón, probablemente unos 2 años, las cosas que había hecho, pero ahora tenía un sentimiento de que había ofendido a Dios, de que había hecho algo horrible. Y no, sin embargo, Dios no me había pagado conforme a lo malo que yo había sido. Vi las veces que golpeé niños, las veces que robé cosas, las veces que con puya de lápiz puyaba a otros muchachos. Vi como a los 6 años, como un trabajo de brujería. A veces los papás, sin darnos cuenta, hacen trabajos para protección a nuestros hijos. Y ese trabajo como que me había puesto como una especie de botija y había atado mi vida de los 6 años. Y esa botija se rompió y yo salgo de esa botija. Sigo viendo mi vida hasta los 29 años. Todo lo que había hecho, cómo había abandonado a mi esposa, la droga, la adicción. Y yo solo gritaba y lloraba. En cuando finalmente llego al momento real de mis 29 años con 6 meses de edad, wow, trato de limpiarme como pudiera porque yo lloraba, las lágrimas se mezclaban con las otras cosas también, me limpio como puedo y automáticamente yo miro para atrás, digo, este americano, el gringo tiene que haberse despertado, el hombre estaba durmiendo y cuando yo lo miro, siento amor y siento deseo de acostarme arriba de él y abrazarlo y digo, ahora sí que yo estoy mal, sin mujer, drogadicto y homosexual. Yo nunca había sentido amor por nadie y en ese momento oí una voz que no te impone, que no te manda, pero te seduce. Y me dijo, quiero que llames a tu mamá y le pida perdón por todo lo que le ha hecho sufrir. Eso fue el 25 de junio de 1991. No teníamos estos medios que tenemos ahora. Tuve que ir a un teléfono público y había que poner 25 centavos. Mucha gente que nos está viendo no va a saber lo que es eso. Había que poner 25 centavos o hacer un collect call. Claro, tenía que hacer una llamada para pagar en casa porque yo no tenía dinero. Cuando mi mamá coge el teléfono y acepta la llamada de su hijo y yo le digo, mamá, este es tu hijo, ella me dice, ¿quién es usted? Usted no es mi hijo. Y yo le digo, mamá, yo soy Jorge Luis, yo soy tu hijo. Y ella me dice, no, tú no eres mi hijo, tú no hablas como mi hijo. Ahí sí dije, ahora sí estoy mal. Sí, mujer, drogadicto, homosexual, y mi madre no me conoce. Y empecé a llorar. Y cuando yo empecé a llorar, ella me dijo Jorge Luis. Y cuando tu mamá no te dice Jorge, Jorgito, mijito, sino te llama por tus 2 nombres, tú sabes que la cosa era seria. La cosa era seria, mi mamá no me reconocía. En lo que había pasado fue que según lo que dice el libro, después aprendí esto, el libro de Samuel dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te mudará en otro hombre. Aun cuando Jesús anda con los discípulos, dice, es necesario que yo me vaya, pero cuando el Espíritu venga, no solamente estará contigo, sino estará dentro de ti.
Lo que cambió mi vida fue que Dios se me metió por dentro. Dios se me metió adentro. Por eso tenía amor por la gente. No era yo, si yo no amaba ni a mí mismo, sino era que Dios me daba amor por la gente. Y ahí, mira lo que le dije a mi mamá. Le dije, mamá, este es tu hijo. Y quiero pedirte perdón porque por mucho tiempo tú criaste a una persona que por momento era tu hijo, pero había momentos que algo dominaba mi vida y por eso te hice sufrir tanto. Pero este es tu hijo y te quiero pedir perdón. Ahora los dos lloramos, los dos gritamos, pero en realidad ese día, ese momento, Dios cambió mi vida. Cuando termino mi llamada telefónica y salgo afuera, recuerda, estoy en un nursery y están cargando las plantitas para poner en el camión y yo mira, los árboles eran diferentes, las personas eran diferentes. Yo quería abrazar y besar a todo el mundo y la gente me miraba medio raro. El cielo era diferente y ¿sabe lo que yo dije? ¿Quién puso esto aquí? Y ahí oí una voz que me dijo, no es la brujería ni la santería, no son las drogas. Jesús es la respuesta. Y yo no sabía ni quién era Jesús. De ahí oí por primera vez la palabra y el nombre de Jesús y de ahí mi vida totalmente empezó a cambiar. Si fuimos a Texas, regresamos de Texas. Llegué el viernes a mi casa y en viaje de regreso, esta voz me dijo, quiero que le digas a tu mamá y a tu papá que te lleven a la iglesia de tu hermano. Mi hermano me hizo nacer 2 veces. Mi hermano tenía 10 años cuando él le robó a mi mamá y a mi papá porque yo naciera. Él le decía, mami, yo quiero un hermanito, yo quiero tener un hermanito. Mi hermano me hace nacer la primera vez de mi mamá y mi papá. Y mi hermano conoce al Señor 6 años antes que yo. Y mi hermano empezó a orar por mí durante 6 años. Y por esa oración de mi hermano y por la oración de mi esposa, porque cuando yo la abandoné, ella fue a la iglesia de mi hermano y allí conoce a Jesús como Señor y Salvador. Y allí empieza con mi hija mayor, la cual es pastora ahora de la iglesia que nosotros pastoreamos por 23 años. Empezaron a orar por mí. Y 3 meses más tarde Dios se me apareció en ese camión y cambió mi vida. Esta voz me dice, dile a tu mamá y a tu papá, a los brujos, que te lleven a la iglesia de tu hermano. El domingo 30 de junio de 1991 estoy por primera vez en la iglesia Emmanuel del pastor Humberto Cruz. Ahí oigo el mensaje por primera vez, ahí paso al altar, ahí me entrego a Jesús, ahí me dan una Biblia por primera vez, tomo este libro en la mano y decido empezar a conocer cuál era la voluntad de Dios para mí. Decidí, no a mi manera, no a la manera del mundo, no a la manera de mis padres, es decir, no quiero ser el hombre que yo quiero ser, el hombre que el mundo quiere que yo sea, quiero ser el hombre que Dios quiere que yo sea. Y empecé a leer la Biblia. Esa noche, el 30 de junio de 1991, comenzaba una campaña con Zapico en Emmanuel. Él venía de España. Y mi mamá me rogó que si podían traer a mi esposa. Yo le decía que no, porque yo no sentía nada por mi esposa ni por mis hijos. Yo no tenía amor por nadie. Pero imagínate, si teníamos por los hombres, pues le dije, está bien que venga. Cuando yo vi a mi esposa, a la mujer que yo había abandonado, a la mujer que desde los 12 años estaba con ella, mira, todo realmente volvió a renacer. Y sentía el amor otra vez y un amor ahora verdadero. Esa noche oímos el mensaje de salvación. Esa noche pasamos al altar. Yo no sabía que mi esposa ya conocía al Señor. Y esa noche mi esposa, mi hija Jackie, mi hijo George y yo entregamos nuestra vida una vez más al Señor. En esa noche me pidió que revisara a mi casa. Y desde ese día en adelante estamos juntos. Y no solamente estamos juntos, sino que desde ese día en adelante entendimos que Dios había venido a mi vida y me había transformado y me había mudado en otro hombre con un propósito. Y el propósito era que yo le contara al mundo que Jesús es la respuesta. Apenas 1 año y medio más tarde de esta experiencia con el Señor, Dios me llamó al campo misionero. Al año y medio de haber conocido al Señor, Dios me llamó al campo misionero. Fuimos misioneros en República Dominicana por 3 años. Plantamos 13 iglesias. En mi mejor momento de ministerio, Dios llegó y me dijo, regresas a Miami. Y yo le dije, Señor, ¿pero cómo? Me dijo, ok, ¿soy Salvador o Señor también? No, Señor. Y bueno, regresamos a Miami. Ahí está pues la foto de nosotros. En 1995 regresamos a Miami y comenzamos a pastorear la iglesia del Nazareno de Benecer en Carol City. Pastoreamos ahí por 23 años, hasta el 2017. Y en el 2017 el Señor nos llamó pues a este ministerio evangelístico. Y lo más extraordinario es que 2 meses más tarde que conozco al Señor, cuando doy mi testimonio por primera vez, 2 meses después de convertido, por primera vez estoy dando mi testimonio en una iglesia, mi papá, el brujo y la bruja, mi mamá, que estaban ahí, se subieron al altar. Y mi papá le dijo al pastor, yo quiero al Dios de él aquí, ahora. Y se tiró de rodillas
Y ese día mi papá y mi mamá también aceptaron al Señor. Hoy, pues somos un milagro de Dios y le contamos a todo el mundo que Jesús es la respuesta y que el cambio, la transformación que Él hizo en mi vida, donde nunca más he tenido deseo de usar droga, nunca más he tenido deseo de fumar, nunca más he tenido deseo de beber, nunca más he tenido deseo de mirar a otra mujer. Ahora entiendo lo que es el pacto matrimonial. Ahora entiendo lo que es realmente la unión de un hombre con una mujer siendo uno. Y ahora entiendo que Dios no hizo esto para que yo me sienta a disfrutar mi matrimonio, ni mis hijos, sino para que ahora yo pueda ir y contarle a otro, como lo estamos haciendo en este programa, que al que cree, todo le es posible. Y si pones tu fe en Jesucristo, Él puede hacer el mismo milagro que hizo en mi vida, lo puede hacer en tu vida también. Hay muchos mensajes hermosos en la historia del pastor Jorge Luis Díaz, hoy evangelista internacional, y realmente es un mensaje de esperanza, pienso yo, para muchas madres que quizás han perdido la esperanza. No se debe perder nunca la fe, porque para Dios todo es posible. Definitivamente las oraciones que nosotros hacemos por los hijos, por las personas que amamos, cuentan. Dios escucha el corazón de una madre, el corazón de una esposa, y en este caso, pues él mismo ha reconocido que esas oraciones permitieron también que ocurriera ese milagro en su vida, pero sobre todo el haberse rendido por completo, el haber dicho hasta aquí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Ese es un momento clave en el cual toda persona puede experimentar el poder de Dios si de verdad lo está haciendo de una forma completa y genuina. Es la historia de Jorge Luis Díaz, aquí en Huellas sobre el Agua. Bueno, ustedes también lo pueden ver a él a través de las redes sociales en su canal de YouTube, Ministerio Jesús es la Respuesta. Y por supuesto pueden compartir también este video que está en nuestro canal de YouTube, al que se pueden suscribir para escuchar más historias como esta, entrevistas inspiradoras. Nos encuentras como La Nueva 883. Yo soy Fabiola Romero y si tienes una historia que necesita ser contada, comunícate conmigo a través de mis redes sociales. Me encuentras como Fabiola Romero TV. Hasta pronto.